Hola, bienvenidos a mi canal Fanfic y Teorías. Hoy les traigo el capítulo 3 de Konosuba, el aventurero más débil. Espero que les guste. Aqua, Megumin y Darkness no encontraban a Kazuma por ningún lado, ni siquiera la princesa sabía el paradero de este. En un principio pensaron que solo era una rabieta infantil, pero cuando las semanas pasaban y él no regresaba, la culpa empezaba a carcomerlas. Sabían que ellas tomaron todo el crédito, y se les subió a la cabeza. Lo sabían bien, les dolía admitir que si no fuera por Kazuma no hubieran llegado a ningún lugar. Él fue el único que las aceptó en su grupo, y aún así lo lastimaron muchas veces. Y en vez de agradecerle eternamente, ellas lo humillaron, aunque solo fuera un efecto del alcohol, y entre chistes y risas cada que recordaba la cara que hizo al recibir sus palabras, toneladas de presión caían en sus corazones. Los buscaron durante meses, ellas mismas y con ayuda de los demás. Aqua incluso le pidió a Vanir que le diga dónde estaba, pero este dijo que no lo sabía. Aunque pudiera ver el futuro, localizar a una persona no era tarea fácil. Whis las ayudó a buscarlos en los alrededores de la ciudad de Axel, pero aún así no lo encontraron. Al poco tiempo Chris había dicho que lo encontró y que le pidió que vuelva, pero él se rehusó. Dijo que no quería saber nada de unas malagradecidas. Eso fue lo último que necesitaron para sentirse menos que basura. Megumin no lo admitía, pero lloraba por las noches por haber lastimado a Kazuma. Aunque ellos habían dicho que tendrían una relación especial, ella lo arruinó de arriba a abajo. Darkness pasaba más tiempo con los nobles para distraerse de su culpa, y Aqua, ella no salía de la mansión, alimentaba al emperador Cell y no hacía otra cosa. Dejó de beber tan descontroladamente porque sabía que ella fue la que empezó a humillar a Kazuma, y fue la que cosas más duras y crueles le dijo. Ella pensaba que había perdido a la única persona que la entendió como era, que pasó los mejores momentos de su eterna vida con ella, y todo fue porque no pudo cerrar su boca. Aunque todos las animaban como héroes y cada vez ganaban más fama, las tres se sentían falsas, se sentían vacías e hipócritas. Muchos meses pasaron hasta que entre la princesa Iris, Junjun y Whis lograron que hicieran algo y que intentaran mejorar. Dejaron atrás la mansión porque les recordaba su dolor, y como la habitación de Kazuma no fue llenada por sabían si había muerto o si había encontrado otro equipo, su culpa no había dejado de crecer con los meses. Las tres fueron obligadas a presentarse como las heroínas del reino y a asistir a infinidad de eventos. La capital se había convertido en su nuevo hogar. Fueron Iris, Junjun y Chris quienes les dijeron que al menos debían mejorar para cuando Kazuma regrese, que algún día volvería con ellas. Aqua sabía que era una mentira, no tenía cara para mirarlo a los ojos, pero cada vez su corazón se hundía más por la culpa, y debían buscar una manera de evitar recordar al Pelicastaño, que en verdad derrotó solo al rey demonio, e incluso había gastado un deseo cumplido por los dioses para volver a renacer en el mundo con Aqua a su lado, aunque ella ahora sentía que no merecía ser amiga suya. Kazuma seguía entrenando, ahora de maneras más ridículas que llevaban su integridad física al límite. No solo lo habían sometido a días sin comer y a venenos que podrían matar a un hombre, sino que también diariamente lo atacaban desde las sombras, pasando incluso días sin poder dormir por tener que estar alerta. Si esto no era un entrenamiento espartano, él no sabía qué era. La peor parte fue el entrenamiento aparte que tenía con ella. No podía haber perdido más su orgullo, pero ella lo obligaba a tener sesiones de 6 horas o más, bailando en el anfiteatro junto con ella. Si tenía solo una pequeña falla o un desliz, debía empezar a bailar junto con ella desde cero. Cada movimiento, cada músculo y cada tendón debía moverse con un movimiento fluido, como si fuera una máquina preparada para eso. No debía cometer ningún error, no debía cambiar su expresión y no debía fallar. No entendía este estúpido entrenamiento, pero luego de un mes de haber entrenado con ella y volver a enfrentarse junto a ella casi al cumplirse un año de su entrenamiento, pudo lograr vencerla, pero había hecho un progreso que para él se sentía como una victoria. Cada vez ella había barrido el suelo con él y después de un año pudo parar 2 golpes. Se sentía como todo un ganador. Ella, no deberías sentirte tan orgulloso por algo tan pequeño. Kazuma, un poco más y te gano. Ella, en tus sueños. Arthur, veo que cada día progresas más, entonces creo que es momento de que ustedes dos vayan a una misión. Kazuma, misión. Arthur,
Sí, hay alguien que monta estado haciendo bien las cosas, malverdando fondos, quitándole la comida de la boca a los ciudadanos y miembros del orfanato del territorio a su cuidado, así que debe pagar por lo que hace con su sangre. ¿Estás listo para demostrar tu determinación, mocoso? Kazuma. ¿Quieres que mate a alguien? Yo no sé. Arthur le tendió una máscara diferente a la que usaban los miembros de la orden, no era la misma de 3 ojos que usaban él y otros miembros que había visto. Arthur. Demuestra lo que vales, chico. Nuestra orden trae el equilibrio al reino y purga sus males de quienes se reúnan para obedecer las leyes. Hay excepciones a la regla porque nuestra fuerza es limitada, pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Ella. Kazuma, ve por la izquierda, yo por la derecha, y si encuentras al noble corrupto, lo matas sin dudar. Kazuma. Los dos se habían separado buscando por la mansión. Kazuma se movía por las sombras como un fantasma, todos esos movimientos ensayados le servían ahora, buscan habitación por habitación sigilosamente hasta que para su desgracia encontró al noble, debía matarlo. No sabía qué hacer, avisaba a ella. Ella había matado antes. No sabía qué hacer, demasiadas dudas, nunca había matado a un ser humano, no sabía si hacer explotar al rey demonio o a sus generales, contaba, pero no sabía qué hacer. En el momento en el que iba a dar un paso atrás, su mundo se volvió oscuro. Poco a poco Kazuma fue abriendo los ojos, se sobresaltó cuando despertó, pero para su desgracia estaba amarrado, las cadenas estaban ajustadas en exceso y le cortaban la circulación de las manos. No sabía qué había pasado, solo sabía que debía escapar. Empezó a oír pasos y eso lo asustó y alteró. ¿Quién lo había atrapado y para qué? En su inmensa mala suerte lo que vio no fue agradable a la vista. Los pasos pertenecían a una figura pequeña, pero llena de sangre, cubierta de pies a cabeza con un traje negro y una máscara de espantapájaros que solo hacía pensar a Kazuma que estaba jodido. Te infiltraste a la casa de mi señor, y ahora vas a decirme por qué o vas a acabar como tu compañera. Kazuma. Bastardo, que le hiciste a ella. Jaja, digamos que esta sangre no es mía. Kazuma. Sus gritos fueron magníficos, pero ella no dijo una palabra. Confío en que tú tampoco lo harías, pero creo que eres más blando que ella. Kazuma. Bastardo infeliz. ¿Quién los mandó? Kazuma. No lo sé, quizás deberías preguntarle a tu madre. Veremos si eres tan gracioso una vez que te quedes sin uñas. Kazuma. He tenido que aguantar a 3 mujeres inútiles por mucho tiempo que eran un verdadero dolor. Si no me decías que ella no te dijo nada, probablemente hubiera cantado como un gallo, pero quiero vencerla al menos una vez. Tu pequeña cosita, te vas a arrepentir. Kazuma había sido encadenado a una mesa vertical donde una especie de verdugo lo había estado torturando durante la última hora. Había tomado cada gramo de su resolución, no hablar y contarle todo acerca de las cuchillas del rey. Por algún motivo lo único que lo mantuvo firme fue saber que ella había pasado por lo mismo sin decir nada. El pensar en ella lo hacía menos doloroso en cierta forma. El hombre sabía cómo hacer que las diferentes partes del cuerpo dolieran como si estuvieran siendo arrancadas del mismo. No solo había cortado la piel de Kazuma y le había roto algunos dedos, lo había golpeado hasta hacerlo escupir sangre y haberle roto la nariz, sino también había usado el maná mismo para lastimarlo por dentro. No sabía qué tipo de magia era, pero de lo que estaba seguro es de que ella era increíble. Su único pensamiento fue ella. Cuando el hombre se fue enojado luego de haberlo torturado por un rato y dejarlo en condiciones horribles, otro más entró y empezó a curarlo. Para su desgracia sabía que solo era para fue cuando escuchó los gritos de ella. Quería escapar, romper las cadenas y matar al hombre que la estaba tocando. De vez en cuando los gritos se oían más fuerte, lo cual jugaba con su mente. Había tratado de escapar durante todo el tiempo que estuvo solo en la celda, pero no creía que nadie pudiera romper estas cadenas reforzadas con algún tipo de magia. Y otra noticia mala era que poco a poco estas cadenas absorbían su propio maná, porque tenía que pasar por esto. Quería dejar de escuchar sus gritos, lo lastimaba más que cuando el torturador rompió sus dedos. Le dolía el corazón y así pasó la última hora hasta que ya pasadas muchas horas, se quedó dormido por el agotamiento. Tal vez había pasado un día o solo pocos minutos desde que se quedó dormido, pero el cubo de agua que fue arrojado a su cara lo había despertado. Era el mismo hombre enmascarado que volvía para su tormento. Tu amiga se niega a hablar, ¿qué tal si hacemos un trato?
Si me dices todo lo que sabes no la torturaré a ella y solo los dejaré ir medio rotos. Kazuma. ¿En serio? Kazuma sabía que era mentira, nadie deja ir a las personas que tortura, lo había visto en un montón de películas y mangas, pero lo que más rondaba su mente era que ella no le había dicho nada, entonces él tampoco lo haría. Sí, soy una persona de palabra. Kazuma. Bien, acércate, no tengo fuerzas para hablar fuerte. El hombre se acercó para escuchar a Kazuma cuando este le metió un cabezazo que lo hizo retroceder algunos pasos. Parece que he sido muy blando contigo, créeme, esto me dolerá más a mí que a ti. Luego de la primera uña que le quitaron se había arrepentido de haberlo golpeado, pero no podía hablar, ¿acaso moriría aquí? No era justo, había pasado por tanto entrenamiento horrible para morir aquí, ¿acaso está condenado a ser nadie en la vida? El hombre cada vez hacía que doliera más, y no solo lágrimas y sangre se le había escapado, sino que también se había hecho encima cuando hombre le rompió un brazo. Creo que he sido muy rudo, tal vez hablaras ahora. Kazuma. B. T. M. Rda. Entonces, le toca a tu amiga. Las cadenas que lo sostenían se movían con fuerza y la mirada de desprecio de Kazuma hizo que el hombre retrocediera un paso aunque éste estuviera encadenado. Parece que encontré donde más te duele, tu amiga, amante. Tal vez la haga sufrir más solo para ver tu expresión mañana. El hombre no había mentido, incluso después de haber curado a Kazuma hasta un estado decente los gritos fueron peores, y lo lastimaba, ella había pasado meses junto a él enseñándole un montón de cosas, oír sus gritos era desgarrador. Una vez más Kazuma había quedado inconsciente y había sido despertado por agua estrellándose contra su rostro. Dime, ¿para quién trabajas? ¿Quién los contratos? ¿Por qué matar un noble? Kazuma iba a hablar, pero si el hombre preguntaba era porque ella no había dicho nada, entonces solo pudo sonreír. ¿Qué es tan gracioso? Kazuma. Vete a la mierda. Entonces tendré que matarte y luego hacerle la misma pregunta a tu compañera. Kazuma. No la vuelvas a tocar, maldito psicópata. Entonces, tendré que romperte aún más. Esta vez el hombre había untado algún tipo de crema anestésica en Kazuma y luego, le rompió todos los dedos a Kazuma mientras no sentía nada de dolor, pero no duró mucho porque poco a poco el dolor insoportable de tener cada dedo roto y en posiciones anormales lo hizo gritar y llorar. No solo fue eso, el hombre había estado haciendo cortes exactos y pequeños en Kazuma, dejándolo como un colador, y para colmo lo había estado golpeando en el rostro, dejándolo hinchado y haciendo que su visión se vuelva roja. Es inútil, bueno, parece que me desharé de ti y luego sé tu amiga. Kazuma juntó toda la fuerza para mirar al sujeto como si fuera una bestia salvaje atada. Kazuma. No te diré nada. Y ella tampoco. Entonces despídete de este mundo. Kazuma. Ledir, risque a, gaun. P. Roca, guentutum. Ba. El hombre iba a acabar con la vida de Kazuma, sostuvo un cuchillo y fue acercándose a Kazuma. Este sabía cómo era la muerte, no lo asustaba enormemente, pero no quería que ella muriera, pero ella aún sabiendo eso probablemente, no había dicho nada, ella era su ejemplo a seguir, y no quería fallarle. Entonces el cuchillo bajó rápidamente. Kazuma había cerrado los ojos, pero la puñalada nunca llegó, pero lo que más lo desconcertó fue cuando el hombre se sacó la máscara revelando a ella, intacta con una sonrisa dejando a Kazuma sin palabras y con sus ojos abiertos como platos. Ella. Bueno, esto es incómodo. Las cadenas de Kazuma se soltaron e iba a caer al piso pero ella lo atrapó, estaba hecho una mierda, y perdía sangre pero no podía dejar de ver a ella. Ella. Bueno, como te explico, esto era una prueba y parte del entrenamiento, y no quería que otra persona, te hiciera daño. Kazuma juntó los brazos alrededor de ella, abrazándola y haciendo que su inquieto corazón latiera de nuevo y sin poder evitar llorar como un niño recién nacido. Kazuma. Yo no dije nada. Ella. Lo sé, lo hiciste bien. Lamento lo que te hice, pasaste la prueba, ahora solo queda una cosa, pero por ahora descansa.
Kazuma no soltó a ella en ningún momento y ella le acariciaba la cabeza mientras lloraba soltando todo lo que tenía en su corazón, aunque ella lo hubiera torturado y lastimado se alegraba tanto que ella estuviera bien, quizás era peor que Darkness. Ni se lo imaginaba pero luego de llorar sobre ello y sin parar se quedó dormido, exhausto y sin fuerzas. ¿Cuál sería la última prueba que debía pasar? Kazuma había pasado por un infierno, literalmente, lo habían entrenado en todos los aspectos incluso en el de soportar una tortura. Ella, la persona con la que más tiempo pasaba fue la que más daño le hizo aquella vez, y aunque debería guardar algún tipo de rencor contra ella y la orden, no lo hacía. Cuando llegó de vuelta al castillo todos los alumnos y miembros lo recibieron como si fuera un rey, hubo una fiesta en su nombre por haber pasado esa prueba, había estado descansando la última semana, cuando Arthur volvió al castillo fue a visitarlo con su humor de siempre. Arthur. Hola mocoso, parece como si alguien te hubiera pasado con una carreta encima. Kazuma. ¿Y de quién es la culpa? Viejo de mierda, tienes suerte que ella me explicó todo o te hubiera pateado el trasero. Arthur. Jajaja, ¿quién? ¿Tú? Jajaja, aún te faltan 30 años para poder alcanzarme, pero de todos modos, pasas mucho tiempo con mi sobrina últimamente, no me digas que quieres convertirte en mi sobrino tú también. Kazuma. ¿De qué demonios estás hablando viejo? Yo solo tengo mi meta en ser más fuerte, y para el resto de cosas están las sucubus. Arthur. Ah, esta juventud, no saben admitir sus sentimientos, de todos modos, felicidades por haber pasado la prueba, aunque todavía falta la última. Kazuma. Por favor que sea algo fácil. Arthur. Claro que lo es, tienes que conseguir materiales para tu máscara. Kazuma. Ah, menos mal. Arthur. Debes traer una escama de dragón. Kazuma. ¿Qué? ¿Acaso escuché mal? Debes estar bromeando, ¿verdad? Arthur. Oh venga, ¿le tienes miedo a una pequeña lagartija de 20 metros de alto? Kazuma. ¿Cómo voy yo, Kazuma de 1,78 centímetros contra una lagartija de 20 metros? Ilumíname viejo, últimamente parece que solo me mandas a morir. Arthur. Porque sé que no morirás, escúchame Mok, Kazuma, esta será la última prueba para demostrar tu fuerza, tienes la determinación. Recuerda que te harás más fuerte en cuanta más determinación tengas, ¿o acaso piensas ser el chico a que sus 3 compañeras le pasaron por encima? Kazuma suspiró fuertemente, se recostó por un muro del castillo, mirando hacia el suelo y luego miró fijamente a Arthur. Kazuma. ¿Cómo consigo la escama? Arthur. Eso es mocoso. En cuanto a la escama, y el dragón, le pediré a ella que te lleve, recuerda estar enfocado, busca el mejor momento para distraer a la bestia, y si puedes toma el líquido que sale de la escama y bébelo todo. Kazuma. ¿Para qué sirve eso? Arthur. Te ayudará, pero no sé muy bien cómo funcionará en ti, depende de la persona. Kazuma. ¿A qué te refieres viejo? Arthur. En mi caso, el líquido me dio una habilidad para poder contrarrestar ataques letales, en el de ella una velocidad superior a la que ya tenía, pero obviamente no todos pueden robar una escama de una dragón y vivir para contarlo, solo las dagas. Kazuma. Espera, solo las dagas. Arthur. Claro, ¿acaso pensaste que todos los que están aquí son sometidos a un entrenamiento tan riguroso? Kazuma. Viejo de mierda. Nunca me dijiste nada de esto. Arthur. ¿En serio? Debí haberlo olvidado, la edad no viene sola. Por ahora descansa, la prueba de hará dentro de 2 días, tomaré tu tiempo para realizar la batalla, y no tienes permitido matar al dragón. Kazuma. Como si pudiera hacer algo así. Al irse Arthur, Kazuma miró sus manos ahora llenas de callos por el esfuerzo, eran ásperas y duras por sostener espadas y dagas, se dirigió a su habitación para tomar un baño, al terminar y ponerse unos pantalones se dio cuenta que había crecido un poco más desde la última vez que se miró al espejo, sus músculos estaban más afinados, seguía siendo delgado pero con más masa muscular, y por último se dio cuenta que su cabello ya le llegaba a los hombros, fue interrumpido de sus pensamientos cuando alguien tocó la puerta. Kazuma. Adelante. La persona que entró en la habitación de Kazuma fue ella quien traía una pequeña caja en sus manos, vestía su ropa casual con pantalones y camisas que no acentuaba para nada su figura femenina y llevaba el pelo sujeto con un lado negro en una larga cola de caballo. Kazuma. Hola, ¿qué es eso? Ella.
el abuelo notó que tenías el cabello un poco largo, entonces me pidió que venga a ayudarte. Kazuma. Justo estaba pensando en eso, ¿ustedes pueden leer las mentes o algo? Ella. Jaja, claro que no, si pudiera este trabajo sería más fácil. Kazuma. Eso tiene sentido, creo, ¿crees que debería cortármelo más corto que cuando llegué? Ella. Creo que te queda bien el pelo largo, aunque podrías cortar un poco tu flequillo. Kazuma. Ya veo, entonces, ¿me ayudas? Ella llevó a Kazuma hacia la cascada donde tanto habían entrenado y luego hizo que se sentara en una roca. Ella. ¿Puedo hacerte una pregunta? Kazuma. Sí. Ella. ¿Me guardas rencor por haberte torturado? Kazuma. Creo que lo normal sería que sí, pero no lo hago. Ella. Si quieres golpearme o vengarte, puedes hacerlo, ¿por qué tienes que estar completamente concentrado cuando entres a la cueva donde está el dragón? Ella terminó de recortar el flequillo de Kazuma, aunque su cabello aún caía sobre sus hombros. Kazuma. Venganza. Cierra los ojos y aprieta los dientes. Ello se prepara para recibir un golpe de Kazuma, pero sin embargo sintió como su cabello se soltó y como Kazuma le besó la frente. Ella. Fue eso. Kazuma se ató el pelo en una cola de caballo bastante corta y miró a ella un poco rojo por el momento. Kazuma. Dijiste que debía estar concentrado, el cabello largo es un poco molesto si está suelto. Ella. No me refiero a eso. ¿Y si me quedo embarazada? Kazuma. ¿De qué estás hablando? Ella. El abuelo dijo que si un hombre besa a una mujer ellos pueden tener un bebé. Kazuma. Eso no funciona así. Viejo de mierda, le enseñas a matar, pero no sobre la anatomía humana, así se hacen los bebés. Ella. ¿En serio? Kazuma. En serio. Los 2 días de descanso de Kazuma habían acabado, ahora junto con ella estaban bajando largas escaleras dentro del castillo, parecía ser que la cueva del dragón estaba ubicado justo debajo de este, habían estado bajando escaleras en espiral como mínimo 20 minutos cuando enormes puertas de piedra se alzaron frente a ellos. Ella. Esto es lo más lejos que puedo llegar, el resto del camino debes hacerlo solo. Kazuma. ¿Tienes algún consejo? Ella. El lugar donde está el dragón es inestable, le tambalea de un lado a otro, así que no te quedes mucho tiempo en el mismo lugar, y no mueras. Kazuma. De acuerdo, ¿qué tan difícil puede ser una lagartija? Las puertas se abrieron cuando ella accionó un mecanismo dejando ver un largo pasillo, estaba iluminado por algún tipo de musgo fluorescente, Kazuma se despidió de ella y ella empezó a caminar, el pasillo era largo, muy largo pero había tardado menos en llegar a su final que bajando las escaleras, pasó los últimos 2 días pensando en cómo derrotar a un dragón para robarle una escama, pero llegó a la conclusión que eso sería demasiado difícil incluso si Megumin lanzaba una explosión encima de uno de estos, entonces pensó en cómo robarle una escama, debía inmovilizar de alguna forma al dragón, si volaba debía bloquear sus alas y evitar que se mueva atando las patas del dragón, había traído cuerdas de sobra para hacerlo, ahora solo debía ver qué tal difícil sería, pero el escenario de esta pelea sería mucho más difícil de lo que se imaginaba, era una cueva llena de luz natural, podía verse la luz del sol entrar por grandes orificios en el techo, pero el suelo era casi en una trampa mortal, estaba compuestos por enormes en la oscuridad del abismo que era una caída de quién sabe cuántos metros, era como un sube y baja pero mortal, el único lugar medio estable era algo como una isla de piedra donde estaba un dragón, no era como en los videojuegos, este estaba cubierto por escamas blancas que parecían porcelana, cada una de estas brillaba con una luz despampanante, las alas de la bestia lo rodeaban, mientras aparentemente estaba observando fijamente a Kazuma. No sabía si este dragón lo atacaría o no en este momento, pero era la bestia más majestuosa que Kazuma hubiera visto, tenía una presión y envergadura de la cual cualquier rey envidiaría, esta bestia era realmente lo más cercano a un rey o emperador real, ahora era el momento en el cual Kazuma debía probar su resolución, era tan débil como hace un año o se había vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentar esta prueba y vivir para contarlo, ahora era el momento de probar que no era el aventurero más débil.
dio un paso dentro de la cueva saliendo del castillo, y el dragón tan majestuoso como era de levantó sobre sus 4 patas, ganando altura en la isla central de la cueva, extendió sus alas y rugió como si estuviera dando inicio a la prueba. Kazuma empezó a correr y saltar entre las plataformas, no podía quedarse mucho tiempo en un extremo de estas, porque si no caería al vacío y probablemente sería su final. El dragón respiró fuego lanzándolo hacia Kazuma, quien ahora corría por su vida entre las plataformas. No se había sentido así desde que unas orcas lo persiguieron. Tenía las cuerdas y 2 dagas. Debía hacerle frente al dragón o solo estaría corriendo hasta quedarse sin energía. Kazuma empezó a acercarse al dragón, pero este parecía saber lo que Kazuma hacía y se elevó por los aires y empezó otro bombardeo. El fuego caía sobre las plataformas, pero solo era fuego, no destruía estas, pero las calentaba a temperaturas ridículas, lo cual hacía que Kazuma perdiera puntos de apoyo. Hasta que pierdan un poco de ese calor, Kazuma debía primero inutilizar las alas de la bestia si quería tener oportunidad. Sostuvo la primera cuerda que estaba atada a una flecha, se acercó mientras saltaba entre las plataformas y lanzó la flecha. No era un hechizo, era su propia puntería. La flecha pasó entre las alas dejándola caer y clavarse en el suelo, pero eso era suficiente pues aún estaba atada con la cuerda. Kazuma corrió y saltó hasta que el batir de las alas disminuyó por la cuerda obstruyendo estas mismas. No era suficiente, pero al menos había ralentizado al dragón. Disparó una segunda y tercera repitiendo el proceso hasta que el dragón por fin aterrizó en la isla. Las alas de este estaban obstruidas por las cuerdas que Kazuma le había hecho. Susuke se acercó poco a poco ordenando al dragón, mientras las plataformas bajaban y subían. Lo que Kazuma no esperaba era que dragón empezara a correr por dichas plataformas. No esperaba que una bestia de quizás 3 o 4 toneladas pudiera ser tan ágil. Ahora no hacía nada más que seguir escapando. Aún tenía cuerdas, así que empezó a disparar con el arco a las diferentes paredes y plataformas para ir creando algo como una red de araña para frenar al dragón y ralentizarlo aún más si estas cuerdas se enredaban en sus patas, pero no podía ser todo tan bueno, pues se había quedado sin cuerdas. No pensaba que necesitaría tantas. Ahora sin embargo era algo más ágil por no llevar tanto peso. Entonces, aunque su mente le decía de cortar y escapara por el aura opresiva que emanaba el dragón, él quería conseguir esa escama y probar que había cambiado. Se dio la vuelta y en vez de huir del dragón, empezó a correr en su dirección, donde chocarían en la isla central. El dragón se preparó para exhalar fuego y Kazuma para esquivarlo arcó una flecha y se paró frente al dragón y la disparó justo en su lengua. El dragón chilló pero se enfureció más. Aún así Kazuma desapareció de la vista de este y empezó a tomar las cuerdas que estaban entre las patas de la enorme bestia y atarlas con bonifrece. Esta era la primera vez que usaba maná en la batalla. El dragón se dio cuenta de esto y lo mandó a volar con un latigazo de su cola. Kazuma vomitó sangre pero aún así se puso de pie. Aún podía continuar. El dragón estaba ya casi inmóvil, pero aún así podía escupir fuego. Kazuma tomó otra flecha y la disparó, dando en el paladar de la bestia. Corrió mientras esta rugía enfadada y se sujetó a la parte posterior del cuello de este dragón, sacando sus dagas y clavando esta en las pequeñas aberturas entre cada una de las escamas. Pero este fue lo que más enfadó al dragón, haciéndose que su rugido se escuche aún más molesto y que se mueva de un lado a otro, haga que Kazuma perdió el agarre y fue luego golpeado por una de las alas amarradas del dragón, mandándolo más hacia arriba aún. Había fallado y probablemente moría ahora. No podía escapar y no solo eso, había vuelto a perder. Seguía siendo la persona a la cual Maciel reconocería, ese aventurero débil fácil de olvidar. Ella le había dicho que muera. Pero él le fallaría a ella si no vuelve. Con rabia se aferró a las dagas, mientras la fuerza de la gravedad hacía que vuelva al suelo. Sostuvo el mango con fuerza y empezó a girar en el aire para juntar la fuerza cinética y así ganar más velocidad. Daba giros mientras caía hecho una bola. El dragón observaba a Kazuma preparado para lanzar otra bocanada de fuego, pero Kazuma caía más rápido de lo que el fuego saldría. Kazuma. Es mi maldita victoria, lagartija pálida.
Con la fuerza de las dagas y la caída, clavó el filo de estas justo en la abertura de las escamas en la frente de la bestia. No lo había planeado, esto era pura suerte el haber encajado las dagas en ese lugar. La caída y la fuerza hizo que el golpe fuera muy poderoso, no solo arrancando una escama sino dos, debido a la fuerza y el camino que recorrió la daga. La bestia ruido poniendo sus ojos en blanco y cayendo directo al suelo, al igual que Kazuma, que terminó sobre el dragón con la respiración horriblemente agitada, cayó de la cabeza de esa bestia y se apoyó en el suelo al lado de una de las escamas que goteaba la sangre del dragón. Tomó la escama y chupó la sangre justo como el viejo le había dicho. No sabía si eran los resultados de la pelea o si la adrenalina había dejado su cuerpo, pero fue como un chispazo eléctrico recorriendo su cuerpo, haciendo que se retuerza de dolor, casi desmayándose, pero a la vez ganaba el conocimiento de una nueva habilidad. Si esto era como una lotería, la sangre de esta lagartija, la habilidad dada fue crítico absoluto. Solo por el nombre podía entender de qué trataba, aunque la información de esta habilidad estaba siendo grabada en su ser. Cada ataque de Kazuma sería más poderoso que el de cualquiera. Al terminar ese proceso extraño de haber ganado un tipo de habilidad tramposa, se dio cuenta que su cuerpo se sentía ligero y medio recuperado de la pelea. Se levantó del suelo para salir de este lugar lo más rápido posible antes de que esta bestia se levantara, pero se dio cuenta que había una segunda escama en el suelo. Sentía curiosidad por lo que pasaría si tomara otra vez la sangre del dragón. Ganaría otra habilidad. Lo hizo sin pensar, pero esta vez no solo fue un dolor de cuerpo, sentía como si su propia alma fuera arrancada de su cuerpo y ensablada pedazo por pedazo. Mientras clavaba agujas por todo su cuerpo, cayó al suelo y sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Su visión se tornó roja y luego monocromática. Sentía y no sentía sus extremidades, cuando la sensación de información siendo introducida a su cerebro a la fuerza empezó a ser escrita. Sentía que moriría, si es que ya no lo estaba haciendo. El tiempo parecía no avanzar y la sensación seguía torturando Omo cuando de pronto paró. Kazuma. Esto es Sensei. Kazuma. Ah. Lily. ¿Cómo es posible que pueda dormir tanto? Ya formamos los grupos, ahora que... Kazuma. Estaba teniendo un sueño muy extraño. Había un montón de chicas con poca ropa y vienes a despertarme. ¿Qué molesta? Continuará.